Un saludo grande, enorme y unas muchas intenciones de que todos ustedes sean bendecidos. Allí en el Facebook, todos los que se conectan, todos los que reproducirán posteriormente. Somos la congregación Eliezer, congregación de Dios, que significa que Dios es nuestra ayuda. No hacemos nada sin antes contar con esa premisa: Dios es nuestra ayuda en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Dios, tú eres nuestra ayuda. Le damos la bienvenida a todos. Acá soy el pastor Julio Ernesto Paredes, que hoy tiene el honor y el privilegio de dirigirse a ustedes, pero guiado por el Espíritu Santo, para que llevemos a cabo este camino, para que lo transitemos juntos. ¿Cuál camino? Pues el camino que Dios nos ha trazado con su palabra. Vamos pues juntos a recibir la palabra del Señor bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hoy quisiera yo hablar de una palabra que se ha hecho muy de moda. Muy de moda en este tiempo de revolución, en este tiempo de convulsión nacional, en este tiempo de progresismo, de ideologías, de culturas, de nuevos pensamientos. La palabra empatía. La palabra empatía. Hasta hace algunos días yo no sabía qué era empatía. Pues, o sea, tenía un concepto de su significado que era cercano, pero no era exacto, no era exactamente. Y en una ocasión, conversando con mi hija, pues estuvimos buscando la raíz etimológica, qué significaba, por qué la utilizaban tanto, y por fin pues pudimos establecer qué quería decir o qué significaba el concepto de la palabra empatía. Pero hay una palabra parecida a la empatía, que es la apatía. La empatía rivaliza o es diferente de la palabra apatía. Empatía significa, entre otras cosas, significa una participación interior. Escúchenme bien, porque a mí me costó trabajo. Empatía significa una participación interior y profunda del sufrimiento ajeno. ¿Qué significa empatía? Es una participación a partir del yo de una persona, una participación interior y profunda del sufrimiento ajeno. Es decir, es ponerse en los zapatos de otro cuando sufre. ¿Aló? ¿Están llegando? Otra definición es comprender íntimamente el sufrimiento ajeno, comprender íntimamente lo que lo causa, comprender íntimamente un ideal de otra persona que me afectará emocionalmente y también lo hará intelectualmente de manera intensa. Empatía. Lo voy a repetir porque esto es bueno que lo aprendamos, para lo cual es la introducción, para que luego en el desarrollo de lo que vamos a leer de la Biblia podamos integrar estos conceptos y también el de apatía. Entonces, empatía, otra, es una comprensión íntima del sufrimiento, de lo que lo causa, del ideal de otra persona que llega a afectarme intensamente mi emoción y mi intelecto. Lo que hace que la persona que está poniéndose en los zapatos de la otra llegue a comprometerse con ese sufrimiento, con esa persona, con esa causa, con ese ideal que no era propio. ¿Sí lo están siguiendo? Amén. Empatía, hay otro. Es apreciar y darle mucho valor al sufrimiento de otra persona, al punto de caminar con esa persona para suplir ese dolor, ese sufrimiento.
Entonces el significado de empatía es bien bueno. La esencia del concepto de empatía es maravilloso. Por desgracia, el ser humano se compone de algo que se llama egocentrismo o egoísmo. Y la mayoría de las veces, querida iglesia y queridos amigos, la mayoría de las veces, siempre en cada cosa que hacemos, por loable que ésta parezca, honorable que ésta parezca, nosotros tenemos un interés personal. Es decir, ¿cómo voy ahí? Las instituciones se corrompieron porque los honorables padres de las patrias quisieron sacar provecho de lo que debería ser un ejercicio de servicio para suplir necesidades de un pueblo. Entonces ya eso no es empatía, eso es apatía, que significa poco me importa tu sufrimiento. Le doy la espalda al sufrimiento ajeno. ¿Por qué? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué lo vamos a hacer? Jorge Villamil, gran compositor colombiano, lo decía en su canción Oropel. Es la filosofía de esta vida. Amigo, ¿cuánto tienes? Amigo, ¿cuánto vales? El principio de la actual filosofía. Entonces todo el mundo va agarrando, ¿cierto? Con esa apatía, la participación dentro de esta vida. Pero hoy vamos a presentar la empatía de Dios. Amén. Frente o contra la apatía del ser humano. Y para comenzar, ya aclarado estos principios o estos conceptos, vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a leer el versículo 2 hasta el 5. Y aquí vamos a hacer referencia, hermanos y amigos, vamos a hacer referencia a la apatía del hombre frente al sufrimiento humano. Dice, Jesús les dijo a las personas, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él por algún tiempo no quiso, pero después de esto, dentro de sí mismo dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por cuanto esta señora me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo ella de continuo a mí, me agote la paciencia. Terminó haciéndole justicia, terminó haciendo para lo cual él estaba posesionado en aquel cargo de juez. Terminó haciéndole justicia a aquella mujer que estaba demandando algo que de verdad necesitaba. Terminó haciéndolo por un interés personal. ¿Para qué? Para que me deje en paz. Amén, 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 amén. Pero aquí la palabra del Señor dice que él por algún tiempo no quiso hacerle justicia. Es decir, no le importaba. Escuchamos este enunciado de muchas personas cuando vienen esperando que tú le prestes al menos unos minutos de tu tiempo para escuchar su tragedia, su enfermedad, su dolor, su condición, su situación. Apenas termina la persona de decir que le acaban de diagnosticar cáncer, que solo le dieron 4 meses de vida, la persona termina con esta, o quien le está escuchando termina diciéndole esta perla. Eso no es nada. Si supiera lo que le pasó a... Y entonces esa apatía se manifiesta en un desprecio, en una subvaloración, en un menosprecio, hermanos míos, del sufrimiento de la otra persona. No tenemos alimento en esta casa.
No, eso no es nada. Por ahí hay personas que tienen gastritis y no pueden comer. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo se siente aquella persona cuando no encuentra a alguien que le manifieste empatía? Bueno, que al menos demuestre simpatía, que es armonizar en un pensamiento. Sí, Señor, amén. Por lo general encontramos ese tipo de actitudes en los hombres, pero no podemos generalizar. Algunos hombres son duros y otros más duros que otros, pero en términos generales encontramos muchas veces que no solo funcionarios públicos, que no solamente personas que tienen algún tipo de autoridad lo hacen, sino que muchas veces nosotros lo hacemos con nuestro vecino y con nuestra propia familia. Sí, amén, amén, amén. ¿Quién lo mandó? No creo que sea la respuesta que espera alguien que está en problemas. Bueno, eso se llama apatía. Lucas capítulo 7. Eso le pasó por desobediente. Lucas capítulo 7. Vamos a meternos en donde ya Dios muestra la empatía de Él. Lucas capítulo 7. Capítulos 11, versículos 11 al 15. Amén. Dice, amén. Amén. Lucas capítulo 7 del 11 al 15. Dice, aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y también una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. El difunto era un hijo único de su madre, la cual era viuda además, y había con ella mucha gente de aquella ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose Jesús, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio Jesús a su mamá. Entonces va Jesús caminando, viene en una gesta de milagros, de señales, viene con rotundo éxito ministerial, y se encuentra con un cortejo fúnebre, se encuentra con, ¿cierto?, un desfile que llevaba adelante un muerto. El muerto, después de que se investigó un poco, era el hijo de una viuda, hijo único. Esta mujer quedó desamparada. Jesús, cuando vio esto, se conmueve y siente pesar del sufrimiento que está teniendo esa mujer allí, y le resucita a su hijo. Jesús pudo sentir en ese momento el dolor de la partida de un ser amado, la soledad que ella estaba viviendo de ver que iba a quedar sin su único hijo. Entonces lo regresó a la vida y lo entregó. Ahora yo pregunto, ¿el niñito moriría en algún otro momento de la vida? Claro que sí. ¿La mamá está viva en este momento? Pues no, en este cuerpo material. Pero Jesús en ese momento estaba mostrando algo de compasión y algo de empatía con el sufrimiento de alguien que dio a luz y que está en ese momento sintiéndose totalmente sola en el universo. Al compadecerse de ese sufrimiento, se comprometió tanto con ese sufrimiento que, aunque ese hijo iba a morir en otro momento, pues se lo resucitó y se lo regresó a su mamá. Amén. Un poquito de verdad. Es decir, él participó de ese sufrimiento por cuanto la vio desolada, desconsolada, a tal punto que se comprometió y le regresó a su hijo vivo. Amén. Maravilloso, ¿no les parece? Amén. Ahora leamos en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. 44. Lucas 19. Amén. 19, 44. 41 al 44. Amén. 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 Dice que Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella,
diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, porque por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, Jerusalén, y también a tus hijos que haya dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús sabe que Jerusalén iba a ser restaurada luego de que la derribaran. Es más, en este tiempo moderno, en este tiempo presente, también Jerusalén va a recibir una restauración total, porque de los cielos, dice la Biblia, descenderá la gran y nueva Jerusalén, renovada, preciosa, perfecta, en donde estará el tabernáculo del Señor, que es Jesús, gobernando milenialmente esta tierra. Amén, hermanos. Pero él en ese momento estaba sintiendo el dolor de que ellos no pudieran entender de que el que iba en ese momento ahí a donde ellos era el Mesías, era el Cristo, simplemente porque donde ellos lo reconozcan, él no va a la cruz del Calvario. Y si no va a la cruz del Calvario, ay, 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 ¿qué sería de nosotros? Que no tendríamos esperanza en esta tierra. Seríamos los más dignos de conmiseración de todo el universo. Hombres como animales que perecen y no tienen existencia eterna con su Creador. Él tenía ese dolor porque sabía que aunque era necesario que eso aconteciera, se iba a venir una gran destrucción, se iba a venir una gran desolación, una gran mortandad, una gran ruina sobre Jerusalén, la ciudad amada. Y por eso él exclama las palabras que dice: oh ciudad, si supieras cuál fue el día de tu visitación. Y lloró el Señor. En ese momento Jesús mostró empatía de parte de Dios con la humanidad. Pero ¿qué era más grande? ¿El sufrimiento de ver una ciudad que se destruye, o el sufrimiento de un mundo entero, de una raza entera que se destruye? ¿Por qué lo digo? Porque si a él lo reconocen como Mesías en Israel en ese tiempo, seguramente los israelitas serían los únicos que se hubieran salvado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Amén? Amén. Y necesitaban la sangre de alguien perfecto, inmaculado, que viniera de parte de Dios, enviado, Mesías, Cristo. Jesús hizo ese trabajo. Entonces tenía gran dolor por la ciudad, pero tenía también gran dolor porque si ellos llegaban a ser develados sus ojos y lo descubriesen, entonces toda la humanidad quedaría sin esa redención. Amén. Así que la enemistad que tenían los judíos con Cristo viene a nosotros a favorecernos. Por eso ahora es tiempo de tener empatía con Israel y devolver este tiempo que se han quedado sin ese conocimiento del Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues dándole gracias a Dios por ellos y orando constantemente por esa nación. Amén. Mire qué lindo el Señor. Marcos capítulo 6, versículo 33 al 34. Amén. Dice en Marcos capítulo 6, versículos 33 y 34, que muchos vieron venir a Jesús con sus discípulos y le reconocieron inmediatamente. Dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades cercanas y llegaron antes que ellos y se juntaron a Jesús.
Dice el versículo 34 que salió Jesús y entonces, wow, una gran multitud. Y él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? ¿Porque caminaron mucho? No, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por lo tanto, Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Necesitaban pastor, Jesús les enseñó lo que requerían sin que se afectara su camino a la cruz. Pero dice que el Señor tuvo empatía, porque sintió compasión por ellos, sabiendo de que ellos estaban en ignorancia de todas esas cosas que ustedes y yo hoy, a través de la Biblia, a través de los ministros, a través de incluso algunas aplicaciones virtuales tenemos a la mano. Verdades que podemos leer con la ayuda del Espíritu Santo, comprender. Pero que por nuestra apatía no podemos recibir entonces el conocimiento de la empatía que nuestro Creador ha tenido con nuestro dolor y con nuestra condición. ¿Me dicen amén, por favor? Gloria a Dios. Entonces Jesús conoce los diferentes niveles del sufrimiento de la humanidad. Jesús se identifica con el ser humano, sea creyente o no. Lo voy a decir dos veces. El primero, Jesús conoce todos los diferentes niveles del sufrimiento del ser humano. O sea, no te vas a creer incomprendida o incomprendido, porque Jesús conoce todos los diferentes niveles del sufrimiento del ser humano. Todos los conoce. Número 2, Jesús se identifica con el ser humano, sea creyente o no. Él no se identifica con el pecado que hace el humano. Él se identifica con la fe del humano cuando se acerca a Él. Pero Jesús se identifica con el ser humano y lo comprende. Jesús se compromete con la causa humana. Jesús, con la empatía, dado el conocimiento de esos sufrimientos, ahora se comprometió hasta la muerte y muerte de cruz con el ser humano. Es decir, la carta del indulto está expedida, firmada y legalizada. Es decir, cientos de millones de miles de cartas con el nombre de cientos de miles de millones de personas en el mundo están ahí diciéndoles salvos, inocentes, salvos, inocentes. Pero la gente no se acerca a tomar su carta porque no creen. Por eso ya Jesús, con la empatía que recibió del conocimiento del sufrimiento que experimentó Él en carne propia, se comprometió hasta la muerte y muerte de cruz para darnos la solución a ese sufrimiento. Pero las personas no lo toman. Número 4, dice, Jesús comprende el sufrimiento de la humanidad y en Él lo mitiga como Salvador integral e individual del ser humano. Por eso cada una de esas cartas de inocencia, de libertad, tiene un nombre, porque Él no libertó a una manada ahí de borregos. No, Él libertó a Julián, a Sandra, Él libertó a Marta, Él libertó a Víctor, Él libertó a Miriam y libertó a todas las personas del mundo, pero ellas no vienen y la toman. Es decir, que usted puede tener la licencia de conducción legal, vigente, renovada, pero si a ti la autoridad competente te la llega a requerir y en ese momento vas en tu vehículo y vas por una vía donde esa autoridad tenga competencia, por más que tú la tengas en la casa, a ti te van a hacer el comparendo.
cometiste una infracción, tienes que mostrar la legalidad. ¿Amén o no? Y para eso hubo un precio que pagar. Unas horas de adiestramiento teórico, otras de entrenamiento práctico y luego un examen médico, y todo eso iba costando un dinero importante. Tiempo, dinero, esfuerzo, concentración. Tenga su licencia de tránsito, pero pórtela. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me dicen amén? Amén. Se fueron, llegaron, amén. Gloria a Dios. Jesús comprende el sufrimiento y lo mitiga en él como Salvador integral, individual del ser humano. Quiero que ustedes hoy queden saturados de esto. Que no es un Dios lejano, que no es un Dios indolente ni apático. Dios en toda su extensión es su característica principal, la empatía por el ser humano, la pasión por la raza humana, el descreste romántico por el ser humano. Contrasta con la apatía del ser humano por sus congéneres y con Dios mismo. Amén. El ser humano tiene apatía hasta consigo mismo, porque cuando yo tomo licor, cuando yo hago lo que la Biblia me dice que no haga, estoy atentando contra mi propia vida y contra mi propia eternidad. Ahora, como dice la Escritura, amarás al Señor Tu Dios. con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no se quieren a sí mismos, ¿cómo querrán al prójimo? ¿Cómo podrán querer a Dios que no le ven? Todo se correlaciona, amén, hermanos. Pero hoy el Señor está intentando abrir el corazón de cada uno de nosotros y de ustedes en casa, para que podamos interpretar que Él está comprometido, interesado, y siempre lo estuvo. No es un político que quiere que lo elijan, no es alguien que quiere que lo promuevan a un cargo. Él no está tratando de sacar una partida o una tajada. No, es una empatía auténtica, genuina, pura, santa. Amén. Comprometido con tu sufrimiento, y quiere que ya no lo vivas más, que ya no mires más desde esa perspectiva, que te subas al monte de Dios y desde ese lugar observes desde el horizonte que puede ver también el Señor Jesús. Amén. Amén. Pero nuestra terquedad es abismal. Vamos a mostrar más de la empatía de Dios. No le doy más casos bíblicos de la apatía del hombre, porque sabe que eso lo vivimos a diario. Eso estamos cansados. Prenda el televisor y mire las noticias. Ahí hay puras escenas de apatía del ser humano. Alcaldes que no cumplen, ministros que roban, que no hacen justicia, profesores, etc. De todo hay. Violadores, mujeres que estafan, que aprovechan su cuerpo para extorsionar. No nos importan los demás. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amén. Entonces, ¿para qué vamos a hablar? Hablemos mejor de la empatía de Dios hacia nosotros los seres humanos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 11. Amén. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria. Momento, ¿cómo que Jesús es menos que los ángeles? ¿Quién me lo explica? ¿Estará bien ese enunciado? Aquí dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Cuando vino a la tierra era un hombre. Ahí está la explicación. Amén. Dice: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Una pregunta: ¿merecía morir Jesús?
Entonces la corona de gloria y de honra que le pusieron a él fue por padecer la muerte aún sin merecerla. Amén. Para que por la gracia de Dios Jesús gustase la muerte por todos. La muerte en condición de malhechor. Él no era malhechor. Él no era pecador, pero tomó el lugar de todos los humanos malhechores y pecadores. Entre ellos ustedes y yo. Señor, amén. Un solo amén en la iglesia, wow. Amén, amén. Porque si de algo se compone el evangelio es de esta verdad. Amén. Y si no estamos en eso, no hay cena, amigos. Amén, amén, amén. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, escúcheme, Dios utilizó el sufrimiento de Jesús, es decir, el ser un humano común y corriente, utilizó ese sufrimiento para perfeccionar, para llenar de empatía. Hermanos, no se me distraigan, que el tema es complejo, pero es muy útil. Dios perfeccionó a Jesús, pero esa palabra perfeccionar por el sufrimiento es llenó de empatía por el hombre a Jesús. ¿A través del qué? Del sufrimiento como hombre. Pudo comprender al hombre, pudo ponerse en los zapatos literalmente de los hombres, siendo tentado en todo, sufriendo sed, teniendo fatiga, recibiendo injusticia, humillaciones. Pues la mayor humillación fue venir a la tierra como un creado, siendo él creador. Amén. Entonces dice, porque el que santifica, escucha bien, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, el compromiso de Jesús fue tan grande en el sufrimiento de la debilidad del ser humano, que aun siendo el creador de los hombres, no se avergonzó de ser llamado hermanos de ellos. Amén. Ay, ¿a usted no le parece lindo esto, hermano? Si uno tiene un familiar que está en la cárcel, uno omite el tema. Si la niñita que todos creyeron virgen salió a los 14, a los 12 años en embarazo, escóndanla hasta que llegue con la criatura. Jesús no se avergüenza del delincuente, pecador. No se avergüenza de la prostituta, del travesti, del político corrupto, del policía abusador. No se avergüenza del mal padre. No se avergüenza del buen hombre que asolapadamente tiene su amante. Él no se avergüenza. ¿Por qué? Porque él lo vivió, porque él se comprometió, porque él entendió íntima y profundamente el sufrimiento y la debilidad del hombre que no tenía conciencia de su Dios. Amén, amén. Sí, amén, amén. 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 Por eso andar sin Dios y sin ley es la mayor ignorancia de todas. Así haya salido de la más grande de las universidades. Porque apartados de Dios, nada podéis hacer. Todo se correlaciona en la Biblia, hermanos. Amén. Amén, amén. Leamos más. ¿A dónde vamos? Versículo 11. No se avergüenza. Leamos ahora el versículo 14 al 18. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de la humanidad, él, Jesús, también participó de lo mismo, de debilidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vencido. Dentro de Cristo somos nosotros
vencedores ante el diablo. Amén, amén. Apartados de Cristo somos esclavos del diablo, títeres del diablo, Sí. manipulados por el diablo, chantajeados por el diablo, aún sin darnos cuenta. Ahí, esclavos, atados totalmente. Amén. Dice 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Por eso el cristiano que ha sido ya discipulado, educado, afirmado, bautizado, no tiene temor de la muerte. Amén. Él lo dice. Amén. Ni porque tenga 90, ni porque tenga 70, ni porque tenga un trabajo que sea riesgoso. No, porque sabemos que si nos quedamos, resulta para la obra del Señor una bendición, nuestro servicio y la adoración y la alabanza que prestemos a Él, presentemos a Él. Pero hermanos, si llegamos a fallecer, ¡guau! Dice Pablo, resulta para mí mucho mejor pues estar con el Señor. Dios mío, ¿cómo podremos evaluarlo? Los veo más serios con un mensaje de estos. Amén, amén. Dice que no tienen. El versículo 16, vamos a llegar hasta el 18. Dice, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que es el padre de la fe. Sí, amén, amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién? Jesús. Para poder que se volviera empático, para que no rehusara la injusticia de ir a la cruz sin haber cometido un solo pecado, un solo delito, para que comprendiera la naturaleza caída del ser humano, la debilidad a la que habían llegado en cuanto a lo físico, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo intelectual y en cuanto a lo espiritual. Por lo cual, de versículo 17, Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, empático y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, pues también, y por ¿cómo se dice? Por acción de causa, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Mire hasta dónde el alcance de la empatía de Dios en la persona de Jesús. Amén, amén. Lo hizo todo para que a nosotros nos quedara fácil. Como el buen padre no quiere que sus hijos sufran lo que él sufrió. Así Jesús dice, a él se comprometió de tal manera para poder venir a ser misericordioso, empático y fiel sumo sacerdote para poder expiar los pecados del pueblo. Y me gusta como dice el final, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Así que el que no quiere es porque no quiere. El que no tiene es porque no quiere. Pero ahí dice que él es poderoso para socorrer a quienes, a los que somos. ¿Y quién no es tentado en esta tierra? Si todos somos un manojo de debilidad. Solo en Cristo nos hacemos fuertes. Cuando débil soy, entonces soy fuerte en el Señor. Amén. En Hebreos capítulo 4, a ver cuánto me quedó, ya se acabó. Hebreos capítulo 4. Ya llegamos. Versículo 15. Dice, wow, este es lindo. Hebreos capítulo 4, busquen rápido, me queda poco tiempo. Y 100 versículos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda ser empático de nuestras debilidades,
sino que tenemos a Jesús, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, amén, amén. Y qué gloria bonita. Entonces, con ese conocimiento, dice, hay una invitación, dice, acerquémonos pues y hágalo confiadamente, que no hay un malvado Dios que te va a destrozar. No, acérquese confiadamente al trono de la gracia para que alcance misericordia y para que encuentre la gracia para el oportuno socorro, presente y eterno. ¿En dónde? En la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te comprende. ¿Por qué? Porque Él lo padeció. ¿Por qué? Porque es empático. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama con una pasión absurda, desbordada, gigantesca, ilimitada, enorme. Amén, amén. Ese es el Dios que predicamos en este lugar. Amén. Ese es el Cristo que se compromete con el sufrimiento del pueblo. Amén. ¿Y dónde está Jesús? Bueno, fue a la cruz, derramó su sangre, te dio carta de libertad, de inocencia, y todavía pregunta dónde está Jesús. ¿En dónde estás tú? ¿Tan lejos o tan cerca del Señor? La causa de todo agotamiento espiritual, de todo bajón de ánimo y de toda depresión es nuestra independencia del Señor. Punto. Señor. Cuanto más lejos de Dios, cuanto mayor va a ser salir de los casos y de las circunstancias de apremio. Cuanto más cerca estés del Señor, cuanto más estés cerca del Señor, cuanto más posibilidades de ver con claridad la puerta que Dios pone a cada momento de prueba en nuestra vida. Aló. Amén. Todo es Biblia. Todo es Biblia. No me gusta venir a contar aquí ilustraciones de por allá de YouTube. Todo es Biblia. De eso se compone una predicación, de miles de versículos que están escritos en la Biblia, para no caer en la tentación de meter la cucharada del hombre. ¿Ven? ¿Sí o no? Bueno, amén, amén. Él reconoce, sabe que somos polvo. Como el Padre se compadece, dice el Salmo 103, de sus hijos, así mismo se compadece Dios de nosotros, porque sabe nuestra condición y de que somos polvo. Amén, Señor. Un manojo de polvo. Así es. Amén. Amén. Tan humillativo el Señor, ¿cierto? No. No. Solamente te está mostrando algo. Esto es diametralmente opuesto a la enseñanza. Él dice que tú eres polvo, que yo soy polvo, para que tú comprendas que Dios es inmensa, ilimitadamente gigantesco, y que aún así viene hasta tu condición en la persona de Jesús, atiende tu caso particular, no te da límite de tiempo en la consulta y te presenta la puerta de salida a tu problema. Amén. No te está mostrando lo pequeño que eres tú, está mostrando la grandeza de su empatía por nosotros. Esa frase sí la deberían de escribir. Amén. Entonces, leamos uno de los dos últimos pasajes, Isaías capítulo 53, y hacemos una oración y despedimos la transmisión. Isaías capítulo 53, el broche de oro a la empatía del Señor, que demuestra la empatía del Señor. ¿Amén? Pero me dicen amén cuando lleguen. Bueno, 53 del versículo 2 en adelante. Dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, tampoco hallamos hermosura en él. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Jesús fue menospreciado y fuimos apáticos con él porque no lo estimamos. Ciertamente
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y por abatido, por derrotado. Apatía e incredulidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga además fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como unas ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Angustiado Jesús, afligido Jesús, pero no abrió su boca, y como el cordero que era, fue llevado al matadero, y como oveja que va delante de sus trasquiladores, no abrió su boca porque enmudeció por amor y por empatía a los hombres. Por cárcel, versículo 8, y por juicio fue quitado. Y su generación, Dios santo, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Dios, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá raza, verá linaje, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Entonces Jesús verá el fruto de su sufrimiento, de su alma. Oh, y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará a Jesús a muchos, y llevará a Jesús las iniquidades de ellos. El versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto mi Hijo Jesús derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios le da a la humanidad su empatía, y nosotros le damos a él nuestra apatía. ¿Hasta cuándo le daremos la espalda a Dios? ¿Qué tiene que llegar? ¿El COVID-22? ¿Qué tiene que llegar? ¿La revolución total de Sudamérica? ¿Qué tiene que llegar? ¿La tercera guerra mundial? ¿Hasta cuándo llegará la empatía hacia Dios del ser humano? Yo quiero que tú hoy hagas esa meditación, esa reflexión, ese acto contrito, para que tú puedas allí entender qué tanto fue que hizo Dios por ti, y sigue haciendo. Porque si estás oyendo esto es porque estás escogido de Dios. Amén. ¿Qué tanto hizo Jesús por ti? ¿Y qué tanto le das la espalda al Señor? A ver si cambiamos. A ver si reconsideramos, a ver si tomamos decisiones importantes y dejamos por fin tirado nuestro abolengo, nuestro apellido, nuestra raza, nuestro partido político, nuestro equipo de fútbol, nuestra profesión. Déjalo todo por el Señor. Todas esas cosas que mencioné ahorita se van a quedar aquí en la tierra, y a los pocos días de haber muerto tú, ya se las habrán repartido entre tus dolientes, entre mis dolientes. Bueno, yo dejo deudas. Y ya no habrá más memoria de ti en esta tierra de los vivos. ¿En dónde pasarás tu eternidad? Jesús hizo todo para que estés con Él, pero nosotros hacemos casi todo para estar apartados de Él. Señor, amén, es verdad. ¡Qué tristeza! Por cuanto Jesús sufrió y vio el sufrimiento que podía padecer todos los que a Él no le reconocieran en esa ciudad de Jerusalén, y sintió tanto dolor que lloró. Sintió tanto dolor de la muerte de un hijo
por esa madre que le devolvió a su hijo. Y vio que esas personas tenían tantas necesidades, sobre todo espirituales, que sintió compasión. Dice, no tienen ni idea de lo que es el reino de los cielos. Y empezó a enseñarles. Jesús fue a la cruz del Calvario porque dijo, esta es mi oportunidad de tener muchos hermanitos y no ser el único. Y poder compartir mi herencia con todos ellos. La empatía del Señor llegó a tal punto que Él entendió que nuestra condición de pecado no nos podría llevar a un estado de paz y tranquilidad. Por eso todo el tiempo la gente anda buscando amor, dinero, ¿cómo es? Salud, dinero y amor. No lo van a encontrar esa paz, ese regocijo y esa tranquilidad ni en la salud, ni en el dinero, ni en el amor. No, si están sin Jesús. Jesús tiene un lugar, y lo dice Apocalipsis 21:4. Un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá memoria de este sufrimiento. Allí nos quiere llevar Jesús, y por eso sufrió todo lo que sufrió, para identificarse con tu dolor y con tu padecimiento, para que tú decidieras por Él y le mostrarás algo de empatía a su causa y lo aceptaras a Él como tu Salvador. Así que repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy he apreciado al poder comprender la gran empatía que tienes por el ser humano, que tienes por mí en particular. Y hoy voy a tomar una gran decisión, tal vez la mayor decisión y más importante de mi vida. Hoy me voy a decidir a recibirte a ti, Jesús, como mi único, suficiente y eterno Salvador. Perdona mis pecados, son muchos. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto y reconozco tu empatía. También acepto y reconozco mi apatía por ti. Pero hoy, a partir de hoy, que tu espíritu, vamos repitiendo, que tu espíritu, se cansaron, habita en mi ser. Voy a acercarme a ti. Las cosas van a cambiar en el orden correcto. Amén. 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 Gloria a Dios. Chao. Facebook, todos mis amigos están allí. Que Dios los bendiga.